Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda, queridos amigos. Hoy estamos escuchando de las profecías de Isaías, capítulo 41, del 13 al 20. Yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sostengo de la mano derecha y te digo, no temas, yo vengo en tu ayuda. Tú eres un gusano, Jacob. Eres una lombriz, Israel, pero no temas. Yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Yo te convertiré en una trilladora afilada, nueva, de doble filo. Trillarás las montañas y las pulverizarás, y dejarás las colinas como rastrojo. Las aventarás y el viento se las llevará y las dispersará la tormenta. Y tú te alegrarás en el Señor, te gloriarás en el Señor de Israel. Y así continúa esta lectura maravillosa, queridos amigos, mostrándonos consecuencias cuando hacemos que el Señor nazca en nuestra vida, en nuestra sociedad. La ñandella es llanos y la peñandella lleva, o peñandella lleva, toma posición de nuestro corazón, se adueña de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra familia. Entonces, queridos amigos, podemos entender que la gracia del Señor nos transforma. Pero por otra parte, miren cómo nos llama, queridos amigos. Tú eres un gusano, Jacob. Eres una lombriz, Israel, pero no temas. Yandego yaguar aireía lleva peñan de yara en ondeme. Pero donde hay upeare la ñande ya que llena ya era shanga ingo indica tumo hay allá pomba ebe lleva no dopeche allá ñande yara y pona itere ñande abese y menen die abese amboasan de bese poiga to hangwa ya la roi puso lleva roipea pemba de posipu. Yo vengo en tu ayuda, oráculo del Señor, y tu Redentor es el Santo de Israel. Esa es la encarnación y este es el gran misterio que nosotros estamos esperando. Pero ese gran misterio, queridos amigos, que ya se hizo realidad, se hace realidad, pero sobre todo es una cosa bien concreta en nuestra vida en la medida en que ñande oía lleva, ñañemoi veñande yara en donde ves allá llueve, a veñande yara shaime y catos amuay sharemba a pojare ya pojina pendere y botar. Pidamos esta gracia hoy al Señor, la palabra de Dios que nos anima, que nos entusiasma para que podamos hacer un camino de salvación. Y que la bendición de Dios, por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, descienda sobre nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.